¿Qué tal están? Bienvenidos. Psicología de Daniel Kahneman. Fue un psicólogo israelí y estadounidense que ya falleció en 2024 y en este vídeo trataré sobre la teoría sobre el juicio y la toma de decisiones, su colaboración también con Amos Tversky, el impacto de su obra psicológica en la economía y las ciencias sociales y las aplicaciones prácticas también de su pensamiento. Y en este orden de cosas hay que decir también que ha tenido mucha influencia su pensamiento y su psicología y realmente pues es uno de los autores más citados y más estudiados. Y hablar también de Daniel Kahneman es adentrarse en uno de los giros más decisivos que la psicología ha dado en el último siglo. No se trata simplemente de un investigador brillante, aunque también lo es, o un académico influyente, sino de alguien que ha logrado también cambiar la forma en que entendemos el pensamiento humano, desafiando de esta manera también los fundamentos mismos de cómo creemos que tomamos decisiones, y su trabajo ha cuestionado también los ideales clásicos de la racionalidad, desmontando de esta forma pieza a pieza el mito del ser humano como agente puramente lógico. Kahneman no solo revolucionó la psicología cognitiva, sino que también llevó sus implicaciones a la economía, la política, el derecho, la medicina, la educación y hasta nuestra vida cotidiana, más íntima incluso. Y en ese aspecto sus análisis psicológicos sirven para comprender la magnitud de su contribución, que es importante también pensar en el núcleo de su pensamiento, el estudio, por ejemplo, de los errores sistemáticos del juicio humano y también los denominados sesgos cognitivos, que también él analizó, y la forma en que estos errores emergen de las estructuras automáticas de nuestro pensamiento. Lejos de ver al ser humano como una máquina de cálculo eficiente, Kahneman lo describe como un ser que utiliza atajos mentales, llamados heurísticos, para sobrevivir en un mundo complejo e incierto, pero que paga por ello un precio, la ilógica predecible de su racionalidad. Y también hay que decir que este cambio de paradigma comienza en los años 70 del siglo XX en colaboración con su inseparable colega y amigo Amos Tversky. Ambos psicólogos israelíes comenzaron a investigar cómo la gente realmente evalúa o valora probabilidades, riesgos y alternativas. Lo que descubrieron fue que el juicio humano no se ajusta a los modelos normativos de la lógica o la estadística, sino que sigue patrones muy diferentes. Y en este sentido están los patrones intuitivos, emocionales, rápidos y frecuentemente profundamente erróneos. Y además también hay que decir que uno de los primeros hallazgos más célebres de Kahneman y Tversky fue precisamente la identificación de heurísticos o sistemas interpretativos como el heurístico de representatividad, el heurístico de disponibilidad y el heurístico de anclaje y ajuste. Cada uno de ellos muestra cómo la mente humana se desvía de los estándares normativos del pensamiento y no utiliza una normativa de pensamiento racional. Por ejemplo, el heurístico de representatividad hace que las personas juzguen la probabilidad de que algo pertenezca a una categoría en función de lo similar que parece ser. De esta manera se ignoran frecuencias base o información estadística. Así, cuando nos cuentan, por ejemplo, que Linda es una joven muy activa en movimientos sociales, muchos dirán que es más probable que sea cajera de banco y activista feminista que, por ejemplo, simplemente cajera de banco, a pesar de que lógicamente la conjunción de dos categorías siempre es menos probable que una sola. Y realmente, como se puede observar, el heurístico también de disponibilidad, por otro lado, también nos lleva a sobreestimar, por ejemplo, la probabilidad de eventos que vienen fácilmente a la mente. Por eso, por ejemplo, después de ver muchas noticias sobre accidentes de avión,
creemos que volar es más peligroso de lo que las estadísticas indican. Lo que recordamos más vívidamente lo asumimos como más frecuente, aunque realmente no lo sea. Y todo esto hay que tenerlo en consideración. En ese sentido, también el heurístico de anclaje y ajuste nos muestra también cómo las estimaciones numéricas pueden verse distorsionadas por la presencia de un número inicial, una especie de ancla, aunque éste sea irrelevante. Y se puede poner un ejemplo en este sentido. Si a una persona se le pide estimar el número de países africanos en la ONU después de haber girado una ruleta que marca 65, su estimación será más alta que si la ruleta marca 10. El número visto inicialmente actúa como un punto de referencia inconsciente y hace que la persona cometa errores. Estas observaciones, lejos de ser triviales, revelaron o manifestaron una falla sistemática en el supuesto dominante de la economía y la psicología hasta entonces, la idea de que somos homo economicus, seres racionales, maximizadores de utilidad. Kahneman y Tversky, en cambio, mostraron que realmente somos irracionalmente predecibles. Y esto es algo notable. El impacto de esta investigación fue devastador y revolucionario. De ella emergió lo que hoy conocemos como la teoría de las perspectivas, que es también uno de los sistemas o de las aportaciones más importantes de Kahneman y que en 2002 le valió también el Premio Nobel de Economía, convirtiéndolo además en el primer psicólogo en recibir tal distinción. Tversky ya había fallecido en 1996 y no se otorgan premios Nobel póstumos. Si no lo hubiera recibido, probablemente. La teoría de las perspectivas parte de una crítica a la teoría económica clásica de la utilidad esperada. Según esta teoría, cuando las personas toman decisiones bajo incertidumbre, eligen la opción que maximiza su ganancia esperada. Pero Kahneman y Tversky demostraron que eso no ocurre en la práctica. En su lugar, las personas valoran las pérdidas y también las ganancias de forma asimétrica. Las pérdidas duelen más que lo que satisfacen las ganancias del mismo tamaño. Es decir, perder 100 euros nos afecta más negativamente que lo que nos alegra ganar 100 euros. Esto es así, desde un punto de vista, un análisis psicológico. Este fenómeno se conoce como aversión a la pérdida y es una piedra angular, se puede decir, de la psicología del comportamiento. Gracias a ella, además, se explican infinidad de comportamientos cotidianos y decisiones económicas que se toman aparentemente irracionales. ¿Por qué, por ejemplo, cuesta vender una inversión que baja? ¿O por qué conservamos objetos que no usamos? ¿Por qué votamos por opciones conservadoras cuando sentimos miedo? ¿O por qué evitamos innovar cuando percibimos, diríamos, riesgo? En otras palabras, la mente humana evalúa opciones no de forma objetiva, sino en función de un punto de referencia, que es el denominado estado actual, y con una sensibilidad desproporcionada al dolor de perder. Y esa es la realidad, una realidad más bien irracional o claramente irracional. Además, Kahneman y Tversky descubrieron que la forma en que se presentan las opciones influye radicalmente en las decisiones tomadas. Es lo que se llama efecto de encuadre, que significa, por ejemplo, que si a un paciente se le dice que un tratamiento tiene una probabilidad del 90% de éxito, lo ve más favorablemente que si se le dice que hay un 10% de fracaso, aunque ambos datos sean idénticos. Este hallazgo fue también una bomba para la economía normativa y una mina de oro también para el marketing, por ejemplo, la comunicación política y la psicología clínica. Como se puede observar, también hay que decir que años más tarde Kahneman sintetizó todas estas investigaciones en un libro que se convirtió en un bestseller mundial
y realmente pues que se titula Pensar rápido, pensar despacio, de 2011. Allí introdujo su célebre distinción entre sistema 1 y sistema 2 del pensamiento. Este modelo en realidad no se refiere a estructuras cerebrales, sino a dos modos operativos de la mente. El sistema 1 es rápido, automático, emocional, intuitivo, sin duda, es el que domina la mayoría de nuestras decisiones cotidianas, no requiere esfuerzo ni control consciente, y en cambio el sistema 2, a diferencia del primero, del sistema 1, es lento, deliberativo, racional, exigente. Es el que entra en juego, por ejemplo, cuando hacemos cálculos, reflexionamos o corregimos nuestras intuiciones. Y pues esto es muy importante. Aunque ambos sistemas cooperan, Kahneman mostró realmente que el sistema 1, el intuitivo, suele dominar. Esto nos hace eficientes, pero también vulnerables a errores sistemáticos. En parte, se puede decir que nuestra racionalidad está secuestrada, de alguna manera, por la eficiencia cognitiva. Preferimos una respuesta rápida, que parezca, eso sí, razonable, a una lenta que sea correcta, porque valoramos mucho la rapidez. Este modelo además explica también por qué caemos generalmente en trampas lógicas, prejuicios o falsas ideas o falsos conceptos, supersticiones, sesgos políticos y errores de juicio profesional. No es que seamos tontos, es que nuestra mente ha evolucionado para sobrevivir, no para pensar como un matemático. Este punto es esencial y Kahneman no desprecia la intuición, ni considera que la emoción sea irracional por definición. De hecho, en muchos contextos, como por ejemplo conducir, leer rostros, reaccionar ante un peligro, la intuición es más rápida y eficaz que el análisis. Y eso es cierto, pero también hay que decir que el mensaje es claro por parte de Kahneman. La intuición no es infalible, ni mucho menos, y lo más peligroso es que no solemos dudar de ella, de la intuición. Por eso Kahneman insiste en la necesidad de cultivar lo que llama, entre comillas, pensamiento estadístico y diseñar entornos de decisión más racionales, lo que ha dado lugar a la disciplina conocida como también teoría del empujoncito, dicho así de alguna manera, desarrollada por su discípulo Richard Thaler. Y lo que significa esto es que este enfoque aplicado se ha usado en políticas públicas de salud, impuestos, educación o ahorro, y consiste en modificar levemente el contexto de decisión para que el comportamiento de las personas mejore sin necesidad, además, de prohibiciones ni imposiciones. Por ejemplo, si el formulario de donación de órganos cambia de opción voluntaria a opción por defecto, uno tiene que salirse si requiere o si no quiere donar. La tasa de donantes sube drásticamente. Este tipo de intervenciones se basa directamente en las intuiciones de Kahneman sobre la arquitectura de la elección. Y en este aspecto, pues se puede decir que, por ejemplo, en el ámbito clínico y educativo, sus ideas también tienen enorme impacto. Por ejemplo, en la información y en la formación de médicos, sobre todo la formación de médicos, insisto, jueces o maestros, se ha mostrado cómo el exceso de confianza, el sesgo de confirmación o la ilusión de validez pueden llevar a decisiones erróneas, sobre todo, insisto, el exceso de confianza, con consecuencias graves. Kahneman, por tanto, propone técnicas de revisión adversaria o decisión por algoritmos simples para reducir precisamente estos errores humanos producidos por un exceso de confianza, de tal manera que, confiando menos en la intuición experta y más en datos objetivos y reglas claras. Y esto es también fundamental. Otro concepto clave que aporta Kahneman es la ilusión de enfoque, que es realmente la tendencia a sobrevalorar el impacto que una sola variable tendrá en nuestro bienestar futuro. Por ejemplo, muchas personas creen que mudarse a una ciudad soleada mejorará radicalmente su felicidad, pero los estudios muestran que la satisfacción vital está determinada por múltiples factores y los cambios esperados se disuelven con el tiempo.
Esta ilusión afecta también nuestras decisiones vitales. En ese sentido, se puede pensar, por ejemplo, en matrimonios, mudanzas, cambios de carrera. Kahneman invita aquí a un enfoque más realista y menos emocional de nuestras proyecciones, de nuestros proyectos, deseos, etc. Finalmente, Kahneman también introduce una distinción fascinante entre el yo que experimenta y el yo que recuerda. A través de estudios o de investigaciones sobre experiencias dolorosas, como por ejemplo colonoscopias o vacaciones, descubrió que las personas no evalúan su bienestar por la suma total de placer o dolor vivido, sino por el pico más alto y el final de la experiencia. Esto se conoce como la regla pico final y explica por qué una experiencia larga pero con final placentero se recuerda mejor que una breve pero intensa en dolor. Este hallazgo también tiene una serie de implicaciones filosóficas y prácticas. Nos obliga también de alguna manera a preguntarnos, o podría darnos a entender que es bueno preguntarnos, qué vida estamos eligiendo, la que nos hace sentir mejor en el momento o la que recordaremos como valiosa. ¿Estamos también diseñando nuestras experiencias para vivirlas o para contarlas? En un mundo obsesionado claramente con las redes sociales, esta distinción entre vivir y recordar tiene más vigencia que nunca. Como se puede observar, se puede también decir que en conclusión la psicología de Daniel Kahneman representa un cambio de paradigma. Nos invita a dejar de creer en el mito de la razón pura y empezar a comprendernos como lo que realmente somos, seres racionales sí, pero racionales dentro de nuestros límites. Su obra, además, no solo ha cambiado la forma en que piensan los economistas, psicólogos, médicos o políticos, también ha cambiado la forma en que todos podemos pensar sobre nosotros mismos, y eso también es algo fundamental, porque al final lo que Kahneman nos da no es solo conocimiento científico, que también nos lo da, es una forma más humilde, más lúcida y más empática de mirar al ser humano, de mirarlo en toda su amplitud, en toda su complejidad y en toda su complicación. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.